Bueno, perfecto. Muy buenos días. Vamos entonces a dar inicio a la clase. El tema de hoy va a ser hiperglicinemia no cetósica. Voy a dejar de presentar la cámara. Recordemos que este es un curso virtual, por lo tanto todas las sesiones son grabadas y subidas a la plataforma. ¿Están de acuerdo con la grabación? Sí, 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 perfecto. Bien, dejo de presentar aquí. Muy bien. ¿Están viendo ya la...? Sí, se está viendo perfectamente, Natalia. Bueno, entonces continuamos con los errores innatos del metabolismo de los aminoácidos. Esta clase tiene mucha importancia porque la enfermedad, la patología que vamos a ver es la enfermedad más frecuente en los servicios de pediatría y de urgencias en los hospitales de Colombia. Sin embargo, dentro de la prevalencia y las estadísticas del Estado no se encuentra reportado. Esta información que les estoy dando yo es la información que he ido recogiendo durante todos estos años y además de eso, interesantemente, en nuestro departamento, en el oriente antioqueño, sobre todo en el Carmen de Iguaral y en el santuario, hay varios pacientes, muchos de ellos en deceso, pues que se han muerto, y es debido a que tiene esta hiperglicinemia no cetósica. Bueno, esta diapositiva acá es para ilustrarle. Recordemos que la glicina es, es un aminoácido que es uno de los más sencillos porque en su radical o en su residuo tiene, eh, tiene solo una H, un hidrógeno. Eso permite que desde el punto de vista físico-químico sea un aminoácido muy versátil. Tan versátil que puede convertirse en cualquier otro compuesto, como lo estamos viendo en la pantalla. Es decir, a otros compuestos que no tienen la función que tienen los aminoácidos, por ejemplo, de hacer proteínas, como el glutatión, que es un potente antioxidante, o como los nucleótidos, purinas y pirimidinas, o como las porfirinas. Eh, Momento, por favor, que aquí tengo como un problemita técnico. A ver, déjenme un momentico. Bien, y pues que una de las funciones y que nos concentra aquí en esta enfermedad es que la glicina en sí misma funciona como neurotransmisor. Entonces tiene actividades en el sistema nervioso tanto excitatorias como inhibitorias, como ya vamos a ver en un momento. Un momentico, por favor, que tengo un problemita. Ah, bueno, es que quería, el tablerito no me está funcionando, creo que se me acabó la batería. Bueno, pero además, como ustedes pueden ver, bueno, entonces otros de los compuestos están, por ejemplo, la creatinfosfato, que es muy importante, entonces hace parte de la síntesis de estos aminoácidos, de estos compuestos. De otro lado, también sirve, es precursor para otros aminoácidos, para convertirse en otros aminoácidos. Bueno. Bueno, y entonces al convertirse en otros aminoácidos, pues la estructura carbonada, entonces va a servir para convertirse en energía, para producir energía. Bien. Resulta que debido a la importancia que tiene
aminoácido, la naturaleza desarrolló un sistema muy sofisticado para poder eliminar esos excesos de glicina por la actividad que les mencioné, eliminar esos excesos de glicina de la sangre, ¿cierto? Entonces, tenemos lo que se llama el sistema de corte, más conocido en nuestro medio como sistema de clivaje. Eso es un anglicismo porque literalmente es de corte. Es un sistema de excisión, de corte, de específicamente lo que está haciendo es metabolizando, catabolizando cada una de las partes de esa glicina eh, para entonces eliminarlo en los diferentes sustratos. Pero resulta que eso también la hace muy vulnerable si este complejo no está bien. Entonces, dependiendo el complejo que esté afectado, disculpe, dependiendo del complejo que esté afectado, pues es más severa la enfermedad. O sea, bueno, les hablaba de la enfermedad, que es la hiperglicinemia no cetósica. Bueno, ya como que sí lo arreglé. Bueno, entonces, este, este es un complejo, creo que más adelante tengo unas foticos, es un complejo multi... multímero, es un multímero, tiene varias unidades. Esperen a ver, chicos, y... Es un multímero que entonces tiene varias unidades. Entonces tenemos, y cada una de esas subunidades tiene su función, ¿cierto? Entonces tenemos la proteína P, la T, la H y la L. Según reporta la literatura, los daños más severos están y más frecuentes están en la E, en la H, en la P y en la L. Fíjese que la proteína cada una tiene una acción, ¿cierto? Por ejemplo, la proteína P tiene esa acción de descarboxilasa, la T de aminoamiltrasferasa, la H, el ácido lipoico y la L, que es una deshidrogenasa. Aquí tenemos esta figura que es de Naihan. Ah, no, ese es de Sadurai. Ah, no, pero ella dice aquí que esto lo sacó de Naihan. Y entonces aquí vamos viendo cómo el aminoácido, ¿cierto? Fíjense que aquí tiene su grupo amino, aquí tiene su grupo carboxilo, esta es la proteína. Entonces la proteína va quitando cada una de las porciones de la estructura. Bueno, entonces cuando está deficiente, cuando hay alguna variante genética que daña o tiene deficiente alguna de estas subunidades, entonces se produce una enfermedad que se llama hiperglicinemia no cetósica. Hiperglicinemia no cetósica. Y esto de no cetósica es muy importante. ¿Por qué? Porque existen otras enfermedades que producen aumento de glicina. Incluso los bebés, los neonatos, a veces pueden nacer con un aumento de glicina. Ese dato también es muy importante cuando vamos a hacer el diagnóstico, como lo voy a mostrar ahorita. Entonces, existen otras enfermedades como las acidurias orgánicas, otros metabolismos que producen también hiperglicinemia, pero la clave es que no cetósica. Por eso se llama hiperglicinemia no cetósica, aumento de glicina en sangre, ¿cierto? Y se conoce como la NKH. Bueno, entonces, recuerden que estamos entrando a la nueva forma como están, perdón, cómo se están
expresando, esto es lo que sería las manifestaciones clínicas principales, pero ya están tornándose hacia decirle expresión fenotípica principal. Quiero adelantarme para que entiendan y para que no suenen una retórica repetitiva, que esta es una enfermedad que tiene tres formas de presentación o tres formas clínicas, que son la neonatal, en otros textos se conoce como la severa, la intermedia y la intermitente. Pero en general, cuando los niños nacen, este es de los errores innatos del metabolismo que se empiezan a presentar desde la etapa gestacional. Entonces, estos niños cuando nacen, eh, muchos de ellos ya empiezan a tener el cuadro clínico, porque recuerden que hemos visto, sobre todo en los aminoácidos, bueno, no es preciso decir eso sobre todo los aminoácidos. Realmente en los errores innatos del metabolismo, muchas de las enfermedades, recordemos que se activa, pues empiezan a manifestarse cuando se activa la función hepática. Entonces, y va a depender de las presentaciones clínicas. O sea que, por ejemplo, enfermedades que son atenuadas o que son intermitentes se presentan es durante los meses, incluso en la primera infancia. En esta enfermedad, por lo general, inmediatamente nacen los niños, empiezan a presentar esto, ¿cierto? La que se llama la atenuada sí se demora un poquito más en manifestarse. Pero en general, cuando decimos expresión fenotípica principal, realmente es porque casi todos presentan esto, y lo que presentan es que por la acción que tienen, que ahorita la vamos a revisar, por la actividad que tiene inhibitoria y la actividad y excitatoria que tiene la glicina, entonces, y todas las implicaciones que tiene la glicina en sí, llevan a que desarrollen un retardo mental, vayan hacia convulsiones, pueden presentar convulsiones mioclónicas. Esta es una clave muy importante para que la tengan en cuenta. A todos nos da hipo, pero cuando nosotros tenemos un episodio de hipo, se manifiesta un momentico, ¿cierto? Uno tiene como esos espasmos. Profesor, ¿es correcto decir espasmos? Y es un espasmo del diafragma. Unas 4 o 5 veces, pero cuando decimos de estos niños, ellos tienen episodios de hipo. ¿Qué quiere decir? Que son horas, incluso más de 24 horas el niño tiene un hipo. Una clave para los que vayan a ser ginecólogos. Cuando a los ginecólogos la madre le dice que doctor, mi hijo tiene hipo, entonces los ginecólogos dicen que no, ¿cierto? Pero a ustedes les enseñan que a los niños no les da hipo en la Sí, gestación. eso es correcto, sí. O sea, no les da, pero resulta que a estos niños sí les da. O sea, que una madre que le manifieste eso, por favor, queridos estudiantes, sospéchenlo, porque sí, y está publicado, sí les dan episodios de hipo al feto. Entonces, resulta, y les digo una cosa, no solamente lo leí en la literatura, sino que he recogido la información de madres que han tenido hijos con hiperglicinemia no cetósica. ¿Cómo se manifiestan eso? Literalmente, pues la madre sabe, yo no puedo decirles eso porque yo nunca he estado embarazada, pero la madre sabe cuando el niño tiene cuando es una patada, cuando es el hipo. Profe, yo no sé si usted pues que sabe algo de eso, pero No, las yo de eso madres no sé. diferencian pues digo yo usted No, como pero las mamás sí, las mamás tienen mucha perspicacia para diferenciar eso. esos movimientos, sí.
Bueno, también ellos pueden nacer con la hipotonía o esa hipotonía puede ir progresando hasta convertirse en espasticidad. Generalmente el electroencefalograma va a aparecer como normal. Ellos, como les digo, este es un niño, mire, que nace con la hiperglicinemia. Entonces, cuando se les mide la hiperglicinemia, y que aquí viene el punto importante, recuerden que los niños pueden nacer con hiperglicinemia. Por esa razón es tan importante que al sospechar y determinarlo, entonces esa glicina hay que determinarla en líquido cefalorraquídeo y en plasma. Y esto va a dar una relación. Ahorita volvemos a hablar de eso, pero les voy adelantando. Para Colombia es de 0.08. Cuando esta relación da eso, se hace el diagnóstico. Bueno, miren esto que ven aquí donde ponen los piecitos de este niño es para ilustrar la hipotonía que presenta el niño. Bueno, y ojo, también pueden llegar a presentar hiperglicinuria. ¿Qué quiere decir eso? Esto sobre todo en los países donde les hacen tamizaje neonatal y les hacen determinación en pruebas tanto en sangre como en orina. Entonces ellos eliminan glicina en orina. Esta enfermedad entonces fue descrita en 1965 por el doctor Gerristen, ¿cierto? Y él fue el que la llamó hiperglicinemia no cetósica, básicamente porque escribió el cuadro clínico que presentaba el paciente, pero además detectó que no presentaba cetosis. Eh, Fíjense ustedes, y cuando yo he ido a los países que he ido a hacer pasantías por esto de nuestras investigaciones en errores innatos del metabolismo, yo pregunto por la hiperglicinemia y también ellos me refieren que la tienen mucho. Yo no entiendo por qué en el mundo, miren esta frase, por eso la traigo, porque la prevalencia e incidencia no se conoce. Una de mis hipótesis es porque muchos de estos niños realmente se mueren y no los alcanzan a diagnosticar, y una vez el niño, como en los países desarrollados les hacen necropsia a todos los niños que fallecen, o sea, por ley, entonces de pronto los pueden determinar, pero no se sabe. Se sabe que hay bastantes pacientes en Finlandia, fíjense que en países europeos, en la Columbia Británica y en Canadá, y realmente mire que dice que la tasa de portadores es de 1 en 25. Recordemos, esto es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, básicamente se va a dar por una variante genética. Recuerden que ya estamos también haciendo una transición a esta frase, no se dice mutaciones, sino variantes genéticas. Entonces, básicamente están dos genes relacionados, ¿cierto? Que es el GLDC, ¿cierto? Que es el complejo de la glicina, y el AMT. Eh, Básicamente es porque en esta enfermedad las unidades son codificadas por diferentes genes. Sin embargo, se sabe que las otras unidades también pueden presentar variantes que provocan la enfermedad. Bueno, eh, esto que les traigo acá es sacado de Orphanet, que es pues la base de datos más importante. Sin embargo, les cuento, para nosotros tenemos incluso mutaciones que son propias de la hiperglicinemia no cetósica. Entonces yo creo que de todas maneras, como en toda esta enfermedad, falta mucho por construir. Este dibujo que les muestro acá, esta diapositiva, es para recordarles entonces cuál es la función y por qué es tan problemático esta hiperglicinemia.
habíamos hablado que la glicina tiene una actividad excitatoria y una actividad inhibitoria. Y por eso debe haber una homeostasis de la glicina. Es decir, que la glicina funciona como un neurotransmisor. Uno de los receptores más importantes que seguramente ustedes revisaron en neurología es el receptor NMDA, que es N-metil D aspartato. N-metil D aspartato. Bueno, pues la glicina, aquí lo ven representados, es un receptor que es muy complejo, tiene varios puntos en los cuales en uno se debe unir la glicina, que es el importante, pero también tenemos el zinc, también tenemos el glutamato, y tenemos entonces que eso va a permitir eh, la, el que entren y salgan iones que son supremamente importantes para el funcionamiento del cerebro, como potasio, calcio y sodio. Pero también él va a funcionar en una forma inhibitoria y básicamente es en este receptor que se llama el canal receptor de la glicina. Y básicamente ahí va a cumplir la glicina un papel inhibitorio. Entonces, básicamente, cuando hay un exceso va a afectar el tallo cerebral y recordemos que ahí están los centros reguladores de actividad cardíaca y respiratoria. Por eso la mayoría de estos niños que nacen con esto, sobre todo en las presentaciones severas, eh, pues se mueren en los primeros días. Bien, tenemos entonces tres formas clínicas o presentaciones de la enfermedad. Recordemos que todavía en los errores innatos del metabolismo y en las enfermedades huérfanas todavía no es homogéneo. En algunos hablan de formas, otros presentación, otros tipos. Bueno, en el caso de la hiperglicinemia no cetóxica se habla de formas. Hay tres formas de la enfermedad, que es la forma clásica, la más frecuente, la más letal, y también se llama la forma neonatal. Tenemos la forma clásica atenuada o infantil y tenemos la forma que se llama la forma intermitente. Ah, no, perdón, un momento. Me equivoqué. Realmente la que está es la intermitente o intermedia, ¿cierto? Y la atenuada o clásica, o sea, en importancia, vuelvo a explicarles que les dije mal. La primera y la más frecuente es la severa clásica neonatal. La segunda, y ya les voy a explicar por qué, es la que se llama la intermitente o trastorno del lipoato, y la atenuada o clásica. Bueno, ¿por qué es importante diferenciarles eso? Porque resulta que dependiendo el país, no me acuerdo si hice diapositivas, pero les voy a decir para no devolverme. Resulta que la severa y la intermedia, ¿cierto? Resulta que en el momento en que nacen los niños tienen las mismas manifestaciones clínicas muy severas que pueden llegar a ser muy letales. Entonces, en algunos países como Australia, como el Reino Unido y otros países de la Comunidad Europea, tienen por protocolo para esto, recuerden que ellos tienen tamizaje neonatal, entonces los niños que nacen con esto simplemente no los atienden, no los asisten y dejan que se mueren. En Colombia, todo niño con hiperglicemia no cetóxica se atiende. Pero ¿por qué eso es una discusión en la comunidad académica, científica y clínica? Porque resulta que cuando hay un niño con entre la severa
y la intermedia, cuando estos niños son tratados y manejados, pueden ser niños que incluso pueden sobreviven, como lo vemos acá, pues tienen algunas afecciones, pero pueden sobrevivir, ¿cierto? Entonces por eso hay la discusión si estos niños se tratan o no. Las cosas que se ha colocado en discusión es lógicamente los costos que tienen este tipo de enfermedades. Y la atenuada infantil es la que se presenta eh, cuando los niños tienen meses o en la primera infancia. No es tan severa, ¿cierto? El problema es que cuando se detecta ya ha hecho algunos daños. Por eso es tan importante incluirla dentro del tamizaje neonatal. Entonces, ¿qué presenta la forma clásica? Los niños están letárgicos, no succionan, la hipotonía es profunda, o sea, la maniobra del muñeco de trapo es positiva, o sea, que toman al niño de la cintura y los brazos, la cabeza y las piernas se van hacia atrás. Además de esto, los niños generalmente están aletargados, dormidos, entonces no se ve, pero nacen con nistagmo. Nistagmo, aquí les pongo esto y los links para que lo vean. Lógicamente, estos no son pacientes con NK, pero es para mostrarles cómo se puede presentar. Entonces, nistagmo es un movimiento involuntario del, del, del del glóbulo ocular. Entonces pueden ser ambos a la derecha, ambos a la izquierda, uno a la izquierda y otro a la derecha, dos hacia el centro. Bueno, y lo mismo pueden presentar, desarrollar o nacer con oftalmoplegia, o sea, lo que comúnmente llamamos viscos. También empiezan a presentar convulsiones mioclónicas, que son movimientos involuntarios, puede ser de una piernita, de un pie, bueno, etcétera. Y los episodios de hipo, pues que son muy característicos. Ya habíamos mencionado que estos niños pueden nacer incluso con eso. Miremos acá, estos son entonces el algoritmo que se está utilizando actualmente. Entonces, aquí vemos cómo se presentan las manifestaciones clínicas. Pues lógicamente en estos países los niños se les hace tamizaje, ¿cierto? Donde se incluyen entonces la determinación de la hiperglicemia, tanto el tamizaje en aminoácidos como en ácidos orgánicos. Entonces, recordemos que ya habíamos hablado de que algunos acidurías orgánicas pueden tener hiperglicemia. Entonces, eso los que son, algunos tenemos entonces hiperglicemia secundaria a aminoácidos y la que no es secundaria a aminoácidos y que eso se determina por la determinación del rango entre la glicemia detectada en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma. Por ejemplo, esto es del Reino Unido, pero aquí en Colombia también tenemos este dato. Ahorita les voy a mostrar otro que es de otros países, es de punto 0,08. Bien, aquí tenemos entonces los diferentes casos. Por ejemplo, esto aquí es muy interesante porque, como ustedes pueden ver, en el Reino Unido incluso tienen otro tipo, pues como una clasificación más. Está la neonatal clásica, la infantil tardía, que está en la mayoría de literatura está como una, pero en el Reino Unido lo separan, y la transitoria o intermitente. Esto es para mostrarles que el diagnóstico de esta enfermedad entonces se hace por bioquímica. Otro de los problemas que tenemos aquí, porque ya aquí en Colombia se está diagnosticando casi todas estas enfermedades por genética. Bueno, por obvias razones. A ver,
Nosotros no tenemos la tecnología, no tenemos laboratorios que nos puedan hacer esto de fácil acceso. Entonces eso es por eso pues todos los clínicos están direccionando hacia lo genético. El problema de lo genético es que se demora demasiado y entonces pues estos niños van a estar más afectados, sobre todo los que afectan el sistema nervioso. Entonces, que esa es otra de las razones por las que, por ejemplo, en Colombia pueden ser tan frecuentes. Porque en Colombia se puede hacer la determinación de glicina en líquido cefalorraquídeo y sangre. Aquí tenemos entonces otra de las formas de clasificarlo. Mire que el rango es diferente, es de 0.09. Entonces, pues eso depende de cada país. También se puede hacer la determinación de la actividad enzimática y también se hace el diagnóstico prenatal. Generalmente el diagnóstico prenatal está acoplado a determinaciones de por pruebas moleculares, ¿cierto? Tipo RFLPs. ¿Cuáles entonces son las que hay que diferenciar? Hay que diferenciarlo entonces, el diagnóstico diferencial son las con las acidemias, como les había dicho, la propiónica, la metilmalónica, la isovalérica y la beta-ketoquiolasa. ¿Cuál es el manejo y tratamiento que se hacen de estos niños? Pues realmente recordemos que estas enfermedades no tienen cura, no tienen un tratamiento específico. Entonces está muy relacionado con la caracterización que se haga al infante, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tiene un retardo mental severo, eh, entonces pues el manejo cambia dramáticamente eh, eh, el tratamiento y el manejo de estos chicos. Básicamente lo que se hace es que se utiliza el benzoato de sodio. Ese benzoato de sodio en su catabolismo lo que hace es que para eliminarlo utiliza la glicina y entonces recordemos que ya lo habíamos visto en otros errores innatos del metabolismo cuando vimos el del ciclo de la urea. Es uno de los medicamentos que se utiliza para eliminar los excesos de amonio, de ion amonio. Pues resulta que el catabolismo de eso es que la glicina coge ese ion amonio. Entonces, de esa manera estamos detoxificando de la glicina. También se utiliza el destrometorfan, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es que como tenemos un estímulo importante eh, del receptor N-metil de aspartato, entonces lo que se hace es tratar de disminuir el glutamato para que para evitar para disminuir la función de este receptor. Aquí vemos entonces qué es lo que hace el benzoato. El benzoato se va a unir a la glicina, ¿cierto? Y de esta manera vamos a eliminar la glicina, se elimina como hipurato. Ya los otros tratamientos son tratamientos que se hacen con lo que se llaman los tratamientos paliativos. Entonces, por ejemplo, para tratar las epilepsias, esta es de las enfermedades que tienen que en los países donde se caracterizan tanto bioquímica como genéticamente, entonces existen los que se llaman los fenotipos respondedores y no respondedores, sobre todo respondedores a la tiamina. Pero también están los respondedores a la vitamina B6. Para el caso de Colombia, como no hay posibilidad de esto, lo que hace es que a los niños se les da
tiamina, se les da las vitaminas tiamina y piridoxina, independiente de que sean, o sea, sin saber si son respondedores o no. Estos son datos que me pasa el doctor Blair Ortiz en el manejo. El pronóstico de la enfermedad va a depender del tipo de forma, ¿cierto? Como ya vimos, en la neonatal o clásica generalmente son letales, ¿cierto? En las infantiles y pues mejor dicho, en los otros tipos, si se determina a tiempo, tienen buen pronóstico. Aquí tenemos niños que son diagnosticados a tiempo y entonces realmente eh, pueden tener una buena calidad de vida. Bien. Bueno. Profe, voy a detener la grabación. Listo.